Gracias por acompañarnos esta semana aquí en la iglesia Sunlight Miami, una iglesia para la comunidad. Gracias por unirse a nuestra misión de glorificar y exaltar el nombre de Jesús. Espero que esta palabra, que este sermón sea de bendición para su vida y le ayude más a conocer a Jesús, para así poderlo darlo a conocer y vivir una vida en sumisión a Él, como es nuestra visión. Y si esta sería su primera vez de escuchar de nosotros, espero que la palabra de Dios pueda abrirle su corazón, abrirle los ojos espirituales para que pueda depositar su fe y su confianza en Jesús. ¿Cuántos no necesitaban escuchar eso hoy? Que Él ha prometido, Jesús dijo que en este mundo tendremos aflicciones, pero nos ha prometido de que Él siempre estará con nosotros, que su presencia estará con nosotros. Amén. A veces nos sentimos mal, nos sentimos culpables porque decimos, bueno, ¿será que no tengo suficientemente fe? ¿Será que no he orado de la manera correcta? ¿Será que no he orado suficiente? Pero la palabra nos enseña, incluso en esa ocasión cuando había un padre que por años había tratado de buscar una solución para la dificultad o la enfermedad de su hijo que estaba poseído por un demonio y no pudieron los discípulos, dice, expulsarlo. Y Jesús le preguntó, ¿tú crees? Y su respuesta incluso fue, Señor, sí creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Y el Señor igual le concedió su petición. Pero qué bello ser recordado esa verdad de que necesitamos que Dios incline más nuestros corazones. Esa ha sido nuestra oración desde que hemos comenzado esta serie, desde que hemos comenzado la serie, el estudio en Jueces. Todas las demás cosas son importantes, estamos orando por sanidad, por provisión, por todas las cosas, pero específicamente le estamos rogando al Señor, Señor, inclina nuestros corazones más hacia ti. Queremos conocerte más, queremos amarte más y así amar a nuestro prójimo. Hoy vamos a continuar en nuestra serie en el Sermón del Monte, así que le damos la bienvenida a todos los que están aquí en esta mañana y también a la familia virtual que nos está siguiendo a través de la red social, pero pero quería enfatizar eso, que no estamos llamados a reemplazar nuestro compromiso con una iglesia local por una iglesia virtual. Podemos ser bendecidos, podemos ser alimentados virtualmente, pero la palabra nos enseña y nos anima a involucrarnos en una iglesia local. Así que ese es mi desafío para la familia que nos sigue virtualmente. Hoy vamos a seguir en esta serie del Sermón del Monte. Vamos a estar del versículo 17 al versículo 48. No les voy a pedir que se pongan de pie, porque son bastantes pasajes para leer, lo vamos a ir leyendo a medida que vamos adelantando en este pasaje. Ya vamos casi por la mitad de este Sermón del Monte, que sabemos que va desde el capítulo 5 al capítulo 7. Ya hemos pasado las bienaventuranzas. La semana pasada estuvimos hablando sobre nuestra identidad y esa implicación de ahora ser sal y ser luz. Y hoy esta mañana vamos a estar hablando sobre la ley de Dios y hemos titulado este sermón El cumplimiento de la ley. Y la pregunta que inmediatamente surge de este pasaje, que vamos a ver primero del 17 al 20, es si Jesús vino a cumplir toda la ley y los profetas, como dice el versículo 17. ¿Qué significa? ¿Qué beneficio tiene eso para mí? Si Jesús vino a vivir como ese verdadero ser humano, o sea, a demostrar las características positivas de la ley de Dios que Adán y Eva llevaban en su corazón antes de cometer el pecado en el Edén. ¿Qué significa para mí? ¿Qué beneficio tiene eso para mí? Y como idea central es que cuando yo deposito mi confianza en la obra de Jesús, en lo que Jesús ha hecho por mí. ¿Qué significa poner mi confianza? Es como, ¿quién aquí se ha tirado alguna vez de un paracaídas o de un avión en paracaídas? Nadie, o una persona. Bueno, es poner su confianza en Jesús. Es como el paracaidista
que no pone su confianza en su habilidad de mover sus manos o sus pies, sino que pone su confianza en el paracaídas para que lo traiga salvo a tierra. Eso es lo que significa poner nuestra confianza en la obra de Jesús, en lo que Jesús ha hecho y logrado por nosotros. Eso es poner mi confianza en Jesús. Por lo tanto, los que han puesto su confianza en Jesús, entonces ahora Él nos capacita para guardar la ley de Dios a un nivel más profundo. ¿Por qué? Porque la obediencia ahora que Él nos otorga es una obediencia que surge del corazón y de un corazón nuevo. ¿Por qué? Porque Él ahora se convierte en nuestro Padre. Así que si usted quiere tomar nota, esa va a ser como la idea principal. Aquellos que han depositado su confianza, han abandonado cualquier otro medio para alcanzar a Dios, sus habilidades, sus obras, su religiosidad, para confiar en lo que Jesús ha hecho, como el paracaidista confía en el paracaídas. Aquellos se nos ha concedido una nueva capacidad, un nuevo poder para guardar la ley a un nivel más profundo. Y eso es lo que vamos a ir desenvolviendo, porque nuestro propósito de nosotros como iglesia empezar a estudiar este sermón del monte es lo que hemos dicho ya estas últimas 2 semanas, que la lógica del evangelio es la vida de obediencia que es producida por la transformación del corazón. Porque hemos dicho desde el comienzo, para poder ir entendiendo este sermón del monte, para que al final no nos quedemos o con orgullo o desesperado. Lo que hemos dicho es que nosotros como seguidores de Jesús, entendemos de que no buscamos obedecer la ley de Dios para eventualmente ser declarados justos delante de Dios, sino al contrario, ahora que ya somos declarados, somos contados justos delante de Dios, entonces ahora eso nos motiva para obedecer la ley de Dios. No es que ahora luchamos por obtener o por ganarnos el reino de Dios, al contrario, somos personas que hemos entendido que como ya hemos entrado, porque Él nos ha venido a buscar, hemos entrado en su reino, ahora ese reino nos da un poder para dar libertad a nuestras vidas. Entonces sí nos podemos convertir en personas que viven para ser sal y viven para ser luz. Como dijimos la semana pasada, eso es nuestra identidad. Y ahora descubrimos que lo que antes de conocer a Jesús, de tener una relación con Dios a través de Jesús, algo era ajeno a nosotros. Y eso es que no amábamos la ley de Dios y no podíamos cumplir la ley de Dios nosotros mismos, apartados de Dios. Es como, no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me pasó como adolescente, a los 13, 14 años más o menos, después lo confirmaré con mi padre, que él está aquí presente. Yo dejé de asistir a todo lo que era actividades religiosas o lo que era la iglesia, porque no le encontraba significado, no le encontraba valor. Pero a los 19, a los 18 años, cuando Dios se me reveló, se me apareció y me dio ojos para ver, oídos para escuchar, ya cambió entonces mi anhelo por adorar a Dios, por ir a la iglesia. Y desde ese momento en adelante, pues, no ha cambiado. Ha sido el día que más anhelo que llegue en la semana, es el día para estar juntos con mis hermanos en la presencia de Dios. Eso es un ejemplo para ver cómo antes de conocer a Dios a través de Jesús, no teníamos la habilidad, ni el poder, ni los deseos para amar la ley de Dios. Pero que ahora, si estamos en Jesús, si somos ciudadanos de ese reino, la realidad, lo que nos dice la palabra, es que nos ha dado un nuevo poder, un nuevo amor, una nueva obediencia. Pero para comenzar y desempacar este tema, me gustaría hacerles una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un error y un pecado? ¿Alguna vez se han preguntado eso? ¿Cuál es la diferencia entre un error y un pecado? Incluso, no hace poco, conversando con una persona que practica la religión de los testigos de Jehová, me di cuenta de que ellos categorizan pecados y errores
personales y no lo sabía, es algo nuevo para mí. Pero la diferencia es que específicamente para el tiempo en que estamos viviendo, si usted no lo cree, póngase a mirar y a observar alrededor. Somos una sociedad que cada vez más y más negamos la realidad del pecado. Somos una sociedad que niega el pecado. Incluso reuniéndome con una joven hace poco, empezando una relación de discipulado, una muchacha joven, no me sorprendió el hecho de que ella no sabía que era pecado. Cuando le mencioné la palabra pecado, no tenía ni idea que era pecar. Y eso es como lo que estamos viendo en nuestra sociedad. Pero ¿por qué es importante definir esa diferencia? Porque si categorizamos error y pecado, entonces puede ser que yo sea una persona que solamente cometa errores, por lo tanto soy una persona equivocada, pero no soy un pecador. Por lo tanto, si soy una persona equivocada, entonces solamente necesito un buen consejo, necesito esforzarme más, necesito practicar incluso religiones trascendentales, meditación o hacer más ejercicio para cambiar esta área de mi vida, porque solamente soy un equivocado, cometo errores. Pero al contrario, lo que vamos a ver en este pasaje es que si yo reconozco entonces que soy un pecador, entonces mi solución es que necesito un Salvador. No necesito solamente buenos consejos, necesito ser salvado, necesito ser rescatado de algo. Y eso es algo importante para nuestro tiempo y para poder entender este pasaje. Porque específicamente cuando comenzamos esta serie, unas personas me preguntaron y me hicieron comentarios. Yo nunca lo había visto de esa manera, que una persona bendecida, una persona feliz, una persona dichosa, sea lo que describe este pasaje, una persona pobre en espíritu, una persona que llora, una persona que es humilde. Yo pensaba que ser bendecido es una persona que tiene mucho dinero, que tiene buena salud, que tiene muchos seguidores en Instagram, en TikTok. Yo pensaba que eso era una persona bendecida, una persona que todo le salía bien. Pero me has aclarado, o no aclaré yo, lo aclara la palabra de Dios, de que es muy contrario a lo que la cultura nos enseña. Lo que Jesús nos enseña como principio del reino es que completamente lo opuesto a lo que es una persona feliz y bendecida. Es una persona que ha sido saciada, pero no de una justicia propia, sino una justicia ajena. Y ahora Jesús se encuentra con personas que quizás hicieron la misma pregunta. Ahora vamos a ver el pasaje en versículo 17 al 20. Dice, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas, no he venido a anularlos sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Jesús entiende que hasta este punto del Sermón del Monte, las personas tienen que haberse comenzado a preguntar, ¿por qué Jesús hasta ahora no ha mencionado la ley de Dios? Si usted si lee otra vez del capítulo 5, del versículo del 1 hasta el 17, todavía no hay mención de la ley de Dios. Pero Jesús está hablando de ser feliz, de ser bendecido, de ser dichoso. Pero ¿por qué no ha hablado de la ley de Dios? Como quizás algunos, como me hicieron la pregunta, o se están haciendo la pregunta ahora, ¿por qué estamos hablando del Sermón del Monte, pero todavía no has hablado de ser bendecido de la manera que yo pienso que es ser una persona bendecida? Al contrario, hemos estado hablando de cosas que es contrario a lo que nosotros sabemos. Y eso eran los fariseos, los maestros de la ley. Pero es importante recordar que las personas que escuchan a Jesús por primera vez es muy diferente a nosotros, ¿verdad? Que hemos crecido quizás en lugares o países donde la religión no era permitida o hablar de Dios no era permitido. Quizás muchos de nosotros no crecimos en lugares donde se nos llevaba a la iglesia, pero para ellos era completamente diferente porque ellos vivían toda su vida, era regida por la ley que Dios le había revelado al pueblo a través de Moisés. Era tanto que el año del calendario, todo iba de acuerdo a la ley de Dios. Los días festivos,
sus sacrificios, lo que ellos consideraban puro, impuro, todo iba regido por la ley de Dios. Por eso la pregunta, y Jesús asume, no crean que yo he venido a anularla o a abrogarla, pero he venido a cumplirla. Lo que llegó a pasar es que con el tiempo estas personas comenzaron a creer que para ser verdaderamente espirituales tenían que ir más allá de la ley de Dios. Y aquí vienen estos famosos personajes que hemos mencionado mucho y quizás creo que no los hemos descrito, que era un partido político-religioso, que era el grupo de los fariseos. Eran un grupo religioso, pero también eran políticos. Y lo que ellos habían hecho es que la ley de Dios, ellos le habían añadido casi 300 reglamentos adicionales para garantizar de que yo podía guardar la ley de Dios. Y por eso a ellos les sorprende cómo Jesús está hablando de ser bendecidos, de ser dichosos, pero no ha mencionado la ley de Dios. Y esto también es un error que hacemos muchos cristianos. Déme darle un ejemplo para ver si nos conectamos. Algo que ellos habían hecho al añadirle a la ley moral, a la ley ceremonial, a la ley civil, era añadirle cositas o recomendaciones para yo poder decir, ok, listo, hecho. Similar como a veces nosotros como cristianos creamos de recomendaciones, los creamos en mandamientos. Por ejemplo, es decir, la palabra nos dice que hay que orar sin cesar, ¿verdad? Como decía el hermano ahora. Pero orar sin cesar es un principio. Ahora, la recomendación que podemos hacer es, no, tú tienes que orar a las 4 de la mañana, o a las 3 de la mañana, o tienes que orar 3 horas, o 4 horas. Y eso lo vamos convirtiendo en mandamientos, pero no son mandamientos, son recomendaciones. Es lo mismo que habían hecho los fariseos. O, no, a la iglesia hay que venir vestida de específica manera, de esta manera específica. Y eso se convierte como en una ley. O sea, si el que no venga de esta manera no puede venir al servicio de oración. Pero ¿qué pasa con a veces en lugares donde no hay personas que tienen la capacidad económica para vestirse de tal manera? Lo convertimos en una ley que no es ley divina. Y eso era lo que habían hecho los fariseos. Habían, con una buena intención de mantener al pueblo alejado de lo que era el paganismo o la influencia de la cultura greco-romana, pero tenían una motivación incorrecta. Y la motivación era yo poder minimizar la ley de Dios al tal punto que yo pueda obedecerla perfectamente y por lo tanto me puedo yo ganar entonces la aprobación de Dios. Y por eso es tan contracultural el Sermón del Monte para ellos, porque Jesús vino a decir no, a menos que su justicia supere a la de los fariseos y los maestros de la ley, no entrarán en el reino de los cielos. Un testigo de Jehová, por ejemplo, diría, como el publicano en Lucas capítulo 8, Señor, gracias porque yo no soy como aquellos protestantes cristianos, porque yo sí cumplo la ley. Hasta la última tilde, hasta el último punto, yo la cumplo. Y era lo que decían los fariseos. Gracias Dios porque no me hiciste como esta gente que no pueden cumplir la ley, yo sí la puedo cumplir. Y es de entenderse porque la bienaventuranza, por ejemplo, del primer salmo, nos dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. Ojo lo que dice, sino que en la ley del Señor se deleita de día y de noche, medita en ella. Eso es lo que ellos tienen en mente. Esa es una persona bendecida, dichosa. Por eso se pregunta, ¿por qué hasta ahora Jesús no ha empezado a hablar de la ley? Pero Jesús todavía no había dicho nada acerca de la ley, porque Jesús entendió que mientras la ley puede decirnos cómo vivir, no puede darnos el poder para vivir. Puede enseñarnos cómo debemos de vivir, pero no tiene el poder la ley en sí
para ayudarnos a vivir conforme a la ley. Y específicamente la ley a la cual ellos habían llevado y añadiéndole cosas que era imposible entonces seguir. La ley puede decirnos lo que tenemos que hacer, pero la ley no puede permitirnos hacerlo. Por eso es que Jesús no empieza hablando de la ley, pero no viene a anularla, sino que Él viene a cumplirla. Pero Pablo también aprendió que Jesús enseña que el Evangelio nos da el poder para cumplir la ley y hacer de la ley nuestro deleite. Mire por ejemplo lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 3. Dice, en efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios el pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. ¿Qué es lo que entiende Pablo acerca de la ley moral? No la ley con todo lo que le habían añadido los líderes religiosos. Es que cuando Dios a través de Moisés revela la ley, hasta ese entonces, después de Adán, no tiene el ser humano una ley en sí, como en tablas de piedra, pero sí llevamos lo que es la ley en el corazón, la conciencia. Pero hasta ese momento que Dios no ha revelado la ley, en el momento que revela la ley, ahora la ley nos confronta, porque nos dice, wow, de verdad que Dios no es prioridad en mi vida, de verdad que he creado imágenes, de verdad que yo no guardo el día de reposo, de verdad que yo uso el nombre del Señor en vano. Es verdad que yo no honro a mi padre y mi madre. Por eso dice que la ley no tenía el poder para salvar a nadie. Pero al contrario, la ley era para apuntarnos al hecho de que necesitamos que alguien nos salve. Alguien que pueda vivir la ley en nuestro lugar. Por eso Jesús no había hablado sobre la ley. Pero el versículo 4 de este mismo pasaje dice, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros. ¿Cómo se cumplen en nosotros? Porque Jesús vive perfectamente, Él obedece toda la ley, por eso dice, yo vine a cumplirla. La ley, Moisés, los profetas, todo el Antiguo Testamento, yo vine a darle cumplimiento, a yo vivir de la manera que ustedes tenían que haber vivido, obedeciendo todos los mandamientos. Yo vine a cumplirlas, pero no vine a eliminarla. Ahora Él nos da un poder, una libertad para poder entonces vivir de acuerdo a la ley de Dios. Entonces, ¿qué significa eso para ir adelantando? Primero que todo, es que la ley continúa jugando, la ley sigue jugando un papel continuo en la vida de un cristiano. No solamente porque ahora somos salvos por gracia a través de la fe, no significa que ya ahora no observamos la ley moral de Dios. No significa que ya nos olvidamos de los mandamientos de Dios. No, ahora al contrario, los mandamientos siguen, las responsabilidades siguen. Lo que ahora ha cambiado es el poder, la motivación para obedecer los mandamientos de Dios. Cristo entonces encarna la ley, en Él vemos la vida a la cual la ley apuntaba y nos damos cuenta que la ley exigía una justicia superior a la que exigían los escribas y los fariseos. Pero tanto como usted como los fariseos, los discípulos que escucharon esto por primera vez, estaban sorprendidos porque para ellos los fariseos eran personas que cumplían la ley, eran justos, eran considerados personas tan religiosas que para ellos esto es una sorpresa, es decir, ¿cómo es que tenemos que superar la justicia de los fariseos? Y si no la superamos, entonces no podemos heredar el reino de los cielos. Pero los cristianos, los seguidores de Jesús, comprendemos que el reino de Dios ha adentrado y ahora nos ha dado nuevos afectos, que ahora fortalecen la manera de poder obedecer la ley de Dios. Porque este Salmo 1, versículo 2, apunta hacia el único que podía cumplir esa ley,
que era Jesús. Eso es lo que ellos no habían podido entender, que la ley no había venido para que nosotros pudiéramos decir, ahora yo puedo alcanzar el favor de Dios, ganarme el favor de Dios, la aprobación de Dios, y solamente puedo guardar la ley, no, porque ahora vamos a ver qué les dice, no, es imposible. Más, yo vine a demostrarles que la ley es más profunda de lo que ustedes pensaban. Y eso es lo que vamos a seguir viendo ahora en adelante cuando Jesús empieza a apuntarnos hacia el corazón. Porque es muy fácil, como estaban haciendo ellos, y muchos de nosotros hemos podido llegar a hacer, ok, yo puedo cumplir con las cosas externas de la ley, pero ¿qué pasa con el corazón? Que es lo que Jesús nos va a apuntar en esta porción del Sermón del Monte. Pero vamos a ir adelantando porque se nos va el tiempo. Dado a que ahora tenemos nuestra relación vertical con Dios ha sido restaurada, ahora debe de seguir también nuestras relaciones horizontales. Dado a que hemos sido reconciliados con Dios a través de Cristo, sabemos lo que es vivir una vida centrada en la reconciliación con los demás. Esos son principios que vamos a ver ya en lo que viene de estos pasajes. Porque si usted se analiza la ley, los 10 mandamientos, los primeros 4 mandamientos tienen que ver con nuestra relación vertical, nuestra relación con Dios, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios, no harás otra imagen, no usarás el nombre del Señor tu Dios en vano y guardarás el día de reposo. Y los otros 5 mandamientos son mandamientos horizontales, son las relaciones el uno con el otro. Por eso, ahora vamos a ver en lo que sigue de este pasaje que si yo he sido reconciliado con Dios, o sea, mi relación vertical con Dios ha sido restaurada. Ya no soy culpable, ahora soy perdonado, soy justificado. Por lo tanto, lo que sigue entonces ahora es mi relación con las demás personas. Por eso, dado a que mi relación con Dios ha sido restaurada, entonces ahora mis relaciones con las demás personas tienen que también ser afectadas. Por eso es que vamos a empezar a ver lo que Jesús empieza a decir. Bueno, matar, ojo por ojo, el adulterio, el divorcio, que tu palabra sea sí, que tu sí sea sí, que tu no sea no, y amar a tus enemigos. Jesús comienza primero en el versículo 21 al 26, hablándonos de que hay más de una forma de asesinar a alguien. Nuevamente, el religioso decía, ok, yo no mato a nadie, estoy bien, físicamente no he matado a nadie, por lo tanto yo puedo ganarme el favor de Dios, yo puedo entrar al reino de los cielos. Jesús viene y dice, la motivación es el corazón. Por eso dice, ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, y todo el que mato quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Pero cualquiera que maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Es como Jesús profundiza ahora la ley, que ya no es algo escrito, sino es al corazón. Porque la motivación de nuestro corazón cuando buscamos degradar a alguien, manchar su reputación o destruirlo, aunque sea con la lengua, es lo que Jesús está hablando en este pasaje. Jesús nos está enseñando a vivir en contraste con eso. Porque cuando Dios manda a no matar, Él está dirigiendo al corazón. Es más, Jesús nos ilustra la importancia de vivir la vida relacionada y lo relaciona incluso con las ofrendas. El versículo 23 y 24 nos dice, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Ve la importancia de no solamente no matar físicamente, está diciendo Jesús, pero si ahora somos ciudadanos del cielo de los reinos, hemos recibido nuevo poder, nuevos afectos para obedecer su ley, ya no solamente es si yo no golpeo a una persona físicamente, pero el momento que yo calumnie, el momento que yo difamo la reputación de esa persona, esa es todavía una responsabilidad para nosotros.
Incluso la relación con las ofrendas dice, ok, tú puedes decir no has matado a nadie, pero si tú no te has reconciliado con tu hermano, con tu compañero de trabajo, con tu vecino, dice, mejor ni llevas la ofrenda, no traigas la ofrenda. Reconcíliate mejor antes de venir y traer esa ofrenda. ¿Ve la importancia que Jesús le está dando a las relaciones el uno con el otro? No era solamente si no he matado físicamente a nadie, ¿verdad? Porque si usted le pregunta a una persona en estos mismos momentos, ¿tú eres pecador? No. Yo no he matado a nadie, no le hago nada malo a nadie, no robo. ¿Has deseado mal? ¿Has querido que algo le pase mal a una persona? ¿Has quebrantado el mandamiento igual? Jesús dice tenemos que entonces vivir reconciliados. Jesús también ilustra la importancia de la reconciliación, incluso en nuestras relaciones seculares. Mira el 25 y 26. Dice, si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Dile, hazlo mientras vayan de camino al juzgado, no sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te echen en la cárcel. ¿Qué es lo que podemos resumir entonces de esta primera parte? Es que estamos llamados a la reconciliación. Si hemos sido reconciliados con Dios, entonces tenemos que vivir como personas que somos reconciliadores, vivir en reconciliación con las demás personas. Pero no solamente las cosas externas, sino el corazón. Jesús incluso va más allá y empieza a hablar sobre el matrimonio. Versículo 27 al 30 nos habla de cómo tener un matrimonio como Dios lo diseñó. Un matrimonio de por vida, un matrimonio libre del adulterio y del divorcio. Versículo 27 al 30. No lo vamos a leer para ir adelantando un poco, pero Jesús nos enseña, incluso porque en el tiempo de Jesús los fariseos habían tergiversado, las leyes relativas al divorcio. Por ejemplo, ellos podían decir, si esta mujer o esta mujer específicamente que era visto peor que un gentil o incluso peor que un animal, si esta mujer no me cocina de la manera que yo quiero, si esta mujer me quema la cena, los fariseos habían dicho, eso es una condición de vergüenza, por lo tanto, tú tienes el derecho de divorciarte de tu esposa. Y Jesús vuelve y dice, no, ustedes piensan que solamente cometer adulterio. Dicen, no, solamente con codiciar ya estás cometiendo adulterio. Es más, desde el comienzo Dios diseñó el matrimonio para toda la vida. No en el momento que tú sientas que ya no lo amas o que ya no la amas. No, es para toda la vida. Y Él dice, no solamente porque te queme la comida, no solamente porque no te lave la ropa, no solamente porque la comida te quedó fea, puedes divorciar a tu esposa. Le dice, no, Él prohíbe el divorcio, incluso el adulterio. Si usted ve esa palabra que utiliza del infierno, en el idioma original se refiere al lugar donde se llevaba toda la basura, todo el estiércol humano. Acuérdese que en ese momento, en ese tiempo, no había un mecanismo como de alcantarilla como tenemos hoy en día. Por lo tanto, Jesús dice, es mejor que te envíen al infierno que si tu mano te hace pecar, que si tu ojo te hace pecar, quítatelo, córtatelo. Así tan importante lo relaciona Jesús con el adulterio. Es decir, esas miradas, esas imágenes que tú puedes estar viendo, esas conversaciones que tú sabes que no debes de estar teniendo con esa persona que no es tu esposa, que no es tu esposo. Dice, es mejor que elimínalo, cierra la pantalla, desconecta tu teléfono, desconecta todo medio que pueda llevarte al adulterio. Y acuérdate que no es simplemente porque no te has acostado físicamente, porque ya cuando la has codiciado en el corazón, dice que ya has cometido adulterio. Pero no esperes, no digas, no, un poquito, no, nadie se va a dar cuenta, no, esto no le hace daño a nadie, no, córtalo, radicalmente, elimínalo, dice Jesús. Matrimonio, pero también nos enseña a cumplir con nuestra palabra. En el versículo 33 al 37, no lo vamos a leer, pero usted lo puede ir leyendo, también nos enseña a cumplir con nuestra palabra. ¿Qué significa eso?
Que nuestro sí sea sí, prácticamente. Que mi sí sea sí y que mi no sea no. No está diciendo que nos debemos negar a prestar juramento, ojo. Lo que sí se está refiriendo era a la práctica que hacían muchos en el tiempo de Jesús, que decían, bueno, yo juro por el templo, juro por el santuario, pero no he jurado por Dios, por lo tanto no tengo que cumplirlo. Si juro por Dios sí tengo que cumplir mi palabra, pero si juro por el templo, juro por el santuario, por el palacio, quizás me vea comprometido. O como a veces decimos nosotros, ¿verdad? Yo juro por la madre que me parió, juro por mi hijo. Pero quizás lo cumpla o no lo cumpla. Él está diciendo, Jesús dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. Por último, como resumen, nos dice que nuestra justicia entonces debe exceder la justicia de los escribas y de los fariseos. El Evangelio nos enseña, buenos discípulos toman nota, el Evangelio nos enseña que la gracia nos cambia de adentro hacia afuera, por lo tanto, nuevos afectos es equivalente a un amor ahora verdadero por la ley de Dios, nuevos deseos es equivalente ahora a una nueva obediencia por la ley de Dios. Y esto lo podemos ver ahora en el versículo 38, donde Jesús habla sobre Levíticos. Levíticos 24, 20 nos dice en el Antiguo Testamento, ojo por ojo y diente por diente. En esta traducción, la nueva versión tradicional nos dice, fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente. Sufrirá en carne propia el mismo daño que haya causado. Lo que estaba pasando es que las personas estaban utilizando este principio de ojo por ojo y diente por diente, que específicamente estaba designado para las personas que cometían un crimen. Por lo tanto, el crimen tenía que ser equivalente, el castigo debía de ser equivalente al crimen. Pero ellos lo estaban utilizando entre relaciones personales. O sea, si tú me haces esto, yo te pago con la misma manera. Y Jesús lo que nos enseña yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvale también la otra. ¿Cuántos serían capaces de poner la mejilla derecha? No, porque la mejilla izquierda también nos la van a golpear, ¿verdad? Jesús no está insistiendo que nosotros nos neguemos a ejercer nuestros propios derechos, sino lo que nos está enseñando es que el cristiano no debe de primordialmente buscar sus propios derechos, no buscar sus propios intereses primero que todo. La razón por la cual Jesús utiliza ese ejemplo es porque una bofetada en la mejilla derecha era posiblemente que se la dieran así, y esa era una manera de insultar a una persona de la manera más horrible, que alguien te pegara con la parte de atrás de la mano. Por eso dice, si alguien te pega en la mejilla derecha. Entonces, como seguidor de Jesús, ahora estamos llamados a resistir el mal. No es necesariamente que pongas literalmente la otra mejilla, pero sí es cuando yo puedo entregar mi derecho, hasta qué punto puedo negar mis derechos. En la Biblia vemos que el apóstol Pablo, por ejemplo, él sí exigió sus derechos, incluso llega hasta Roma porque él exige como ciudadano romano ser tratado como un ciudadano romano. Pero el llamado de Jesús como su ejemplo es que él, siendo mismo Dios, en naturaleza Dios, se humilló, se hizo semejante a nosotros, teniendo todos los derechos y privilegios y toda la autoridad. Se humilló, despojó sus derechos por nosotros. Por eso nos llama entonces ahora también en nuestras relaciones el uno con el otro, hasta qué punto insistimos en nuestros derechos, como nación, por ejemplo, los Estados Unidos, que es lo que se escucha cada vez más y más. Mi derecho, estos son mis derechos. Pero hasta qué punto como cristianos nosotros, para ser de testimonio a las demás personas, nos reconocemos que nuestros derechos son de Jesús.
Por lo tanto, eso me puede llevar a ser de testimonio para otra persona. Cuando yo entrego la libertad de mis derechos para servir a otra persona. Y por último, vamos terminando. Al final de este sermón del monte, cuando Jesús habla sobre el amor a los enemigos, y ahí vamos terminando. Como principio, del versículo 43 en adelante, como un principio para ir entendiendo y resumiendo esta sección del Sermón del Monte, dado a que hemos recibido abundante misericordia de un Padre generoso, debemos imitar ese mismo amor generoso hacia los demás. Jesús dice, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. ¿A dónde podemos obtener el poder y la motivación para llevar esto a cabo? Jesús en este pasaje nos dice que somos hijos de un Padre celestial que es generoso. Dice, porque somos, pero no porque vamos a ser hijos, sino porque somos siguiendo siendo hijos de un Padre generoso. Por eso entonces podemos amar a nuestros enemigos. Por eso ahora nos da el poder para poder amar a nuestros enemigos, porque la enseñanza en todo el Antiguo Testamento, por eso que ellos se preguntan, bueno, la lógica es, si yo amo a mi prójimo, la lógica es, odio a mi enemigo. David oraba en los Salmos en contra de sus enemigos, Elías, ellos preguntan, eso no tiene lógica, ¿cómo que ahora vamos a amar a nuestros enemigos? Y Jesús dice algo interesante, dice, no solamente ámenlos, pero oren por ellos. ¿Se imagina cuando usted ora por un enemigo, a una persona que le ha causado daño, una persona que le ha calumniado, una persona que le ha hecho la vida miserable? ¿De qué diferencia hace cuando yo oro por esa persona? Porque ya comienzo a ver a esa persona no como la persona que me ha hecho daño, sino comienzo a ver a esa persona como un ser humano creado a la imagen de Dios. Y Jesús dice, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. ¿Cómo sabemos que Él es un Padre generoso? Dice que Él hace que el sol salga sobre los malos y los buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Por eso dice, porque si solamente aman a los que te aman, si solamente tú amas a los que te aman a ti, a los que te hacen bien, ¿qué recompensa vamos a recibir? Dice, ¿acaso ellos no, los recaudadores de impuestos, acaso esas personas, ellos no se aman el uno al otro? ¿Qué diferencia hacemos? ¿Qué hacemos si no amamos a nuestros enemigos? Si solamente amamos a aquellos que nos aman, ¿qué diferencia hacemos? Pero como nuestro Padre, que es generoso, dice en Romanos capítulo 5, versículo 8, Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos sus enemigos. Él murió por nosotros. Si solo amamos a los que nos aman, entonces no somos diferentes a los recaudadores de impuestos. Pero el Evangelio nos da la motivación para amar a nuestros enemigos. Podemos pedirle al Señor que nos ayude a ser como Él con respecto a nuestros enemigos. Cuando oramos, como dice el pasaje, oramos por nuestros enemigos, entonces comenzamos a verlos no a ellos como el problema, sino comenzamos a depender de Dios, que es el que puede controlar nuestros problemas. Y eso nos da la norma, dice, así como su Padre es perfecto, dice así, amén. La traducción de esa palabra también se puede traducir en maduro, pero Dios no es maduro, sino que Él es perfecto, pero lo que nos está diciendo es que ya ustedes siendo ciudadanos del cielo, dice, deben de ser maduros, perfectos en su manera de amar a sus enemigos.
Porque los maestros de la ley habían dicho, bueno, ¿quién es? ¿Quién es mi prójimo? ¿Se acuerdan la parábola del buen samaritano? ¿Quién es mi prójimo? Jesús les enseñó, su prójimo es a cualquier persona que tenga una necesidad. Y comenzamos por nuestros enemigos. Al orar por nuestros enemigos, estamos reconociendo que son personas que también necesitan de una relación con Dios a través de Jesús. Y para resumir, lo que Jesús nos deja ver en esta porción del Sermón del Monte es, la ley de Dios es mucho más profunda a lo que habían enseñado los fariseos, a lo que enseña la religión, que es solamente algo externo, es mucho más profunda. Y nadie puede quedarse al final del Sermón del Monte ni decir, bueno, yo ya todo eso lo he cumplido. No, por eso Jesús dice, bendecidos son los que anhelan una justicia ajena. Esos serán saciados, porque reconocemos al ver todos los mandamientos que no solamente cometemos errores, sino que somos pecadores. Por lo tanto, necesitamos un Salvador. Necesitamos a Jesús. Es la razón por la cual Jesús revela el Sermón del Monte, pero también para dejarnos saber de que no hay otro camino hacia el Padre, sino es solamente a través de Jesús. Y una manera que uno puede mostrarle hospitalidad a una persona para desarmar a ese enemigo y ser de testimonio, y es amando a su enemigo. Nosotros como familia tuvimos la oportunidad hace poco de luchar con esa tensión de una situación en nuestra familia que había causado mucho daño, con personas que habían participado, eran parte de esa situación, y Dios nos dio la oportunidad como familia de abrirle las puertas. Yo nunca termino diciendo que yo soy el héroe de ningún sermón, pero lo digo a manera de motivación, que no fue fácil, fue momentos de pensar, de orar, de Señor, pero mira las cosas que nos han hecho, mira el sufrimiento que nos han causado. Y Jesús en ese momento, como le diría a ellos, nos decía a nosotros, pero ¿cómo vas a amar solamente a los que te aman? Cuando tú amas a aquellos que posiblemente no te amen, tú desarmas a tu enemigo. Por eso Jesús dice, oren por sus enemigos. Y quizás en esta mañana esa sea una de las peticiones que Dios está poniendo en tu corazón, es orar por uno de tus enemigos. Orar por alguna persona en tu vida que te ha causado daño. Una persona en tu vida que ha hecho tu vida miserable. Y Dios nos está llamando a cómo demostrarle que nosotros hemos sido reconciliados con Dios a través de nuestra reconciliación el uno con el otro. ¿Cómo podemos desarmar a aquella persona que nos hace la vida imposible en el trabajo? Devolviéndole la cachetada, devolviéndole el insulto, poniéndolos a la par de esa persona o, como dice el Sermón del Monte, no resistas al mal, que llegará el momento que el mismo mal se dará cuenta que hay algo diferente en nosotros. O qué tal como le decían a los soldados, el soldado romano que le dice a Simón de Cirene, llévale la cruz, lleva el madero de Jesús, la obligación es ir 1000 pasos, y Jesús dice, bueno, ve más allá de lo que te pide, y verás como a veces tu enemigo pregunta, wow, ¿qué hay diferente en esta persona? Es que hemos sido reconciliados con Dios. Ahora podemos y tenemos el poder y el deber de ser reconciliados con nuestro prójimo. Oremos. Amado Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias por recordarnos. Gracias por revelarnos que hay una justicia ajena que es la única que, dice tu palabra, es la única digna para poder heredar el reino de los cielos. Es la única justicia que nosotros no podemos acumularla en nuestras propias obras, pero que solamente porque tú, como nos enseñas en este pasaje, viniste a cumplir con toda la ley. Ahora es que nosotros podemos ser participantes de este reino. Oh Dios, ayúdanos,
porque estos son temas difíciles, son áreas de nuestra vida que yo sé que muchos de nosotros todavía tenemos heridas, tenemos luchas en la cual a veces como los fariseos quisiéramos solamente cumplir con lo externo, de no matar, de no mentir, pero eso de amar a nuestros enemigos, eso de a veces no calumniar, a veces mentir, Señor, a veces se nos olvida de que la ley todavía está ahí para nuestro florecimiento. La ley todavía está ahí, no para que podamos ganarnos tu favor, no para poder ganarnos el cielo, pero la ley tú la dejaste para que podamos vivir una vida en abundancia, una vida bendecida. Y eso es lo que queremos, Señor. Queremos ser personas bendecidas, pero no bendecidas de acuerdo a nuestra cultura, no porque tenemos popularidad o porque tenemos mucho dinero. No queremos ser bendecidos de esa manera, aunque si tú lo provees, aprendemos de que podemos mantener esas cosas libres, no mantenernos sujetados a las cosas materiales. Pero ayúdanos a ser verdaderamente bendecidos porque reconocemos que somos pobres en espíritu, porque reconocemos que necesitamos lamentar por nuestro pecado, porque reconocemos que necesitamos ser más humildes, Señor, porque reconocemos que debemos de ser personas que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Quiero darle las gracias nuevamente por acompañarnos a través de este tiempo en estudiar su palabra, y mi deseo y mi oración es que no solamente haya sido adquirir más información, pero que la palabra de Dios pueda haber transformado sus afectos, que incline más su corazón hacia Dios y que aparte de ser conocimiento también afecte su vida. Y si de tal manera así ha sido, le vamos a pedir que se conecte con nosotros a través de nuestra página en sunlightchurch.com, en nuestras diferentes plataformas sociales. Puede dejarnos un comentario si ha consagrado su vida al Señor, si ha entregado su vida al Señor. Déjenos saber. Esta semana, para aplicar el sermón, ¿qué tal si a una persona podemos compartir este tiempo de la palabra? Usted no se imagina el poder que puede tener el solamente compartir con una persona. Así que le voy a animar, le voy a desafiar y espero que la palabra de Dios haya edificado su vida. Y quiero dejarle con esta bendición que nos dice que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga, que vayan a servir y amar a nuestro Señor. Gracias por seguirnos a través de nuestras redes sociales. Por favor, dale un like o ponga un comentario a través de la página YouTube o suscribe. Y no se olviden a bajar la aplicación Sunlight Church en el campus Miami. Gracias y que Dios los bendiga.